cuando United States y la NATO toman la decisión histórica de declarar la guerra a Rusia. La alianza militar occidental comienza a movilizar sus medios militares, pero están cada vez más preocupados por el futuro. Conforme la alianza se prepara para el enfrentamiento inevitable, se hace evidente la realidad de lagunas posibles en la cobertura defensiva de diversos territorios occidentales. La decisión de enfrentarse a Rusia en la batalla les ha dejado lidiando con la necesidad de asegurar sus propias fronteras y, al mismo tiempo, mantener un fuerte frente ofensivo. Los estrategas militares se apresuran a abordar estas preocupaciones, ideando planes para reforzar las defensas y proteger las infraestructuras críticas. La alianza debe equilibrar su defensa para no exponer sus territorios ante posibles contraataques rusos. United States y la NATO deben enfrentar un panorama geopolítico complejo y posible escasez de recursos y mano de obra. En una carrera contrarreloj, deben adaptarse y reforzar sus defensas para garantizar la seguridad de sus territorios. En plena evolución del conflicto, el mundo observa con ansias, comprendiendo la importancia y las posibles consecuencias de esta guerra. Ante el empeoramiento del conflicto, los United States y la NATO se ven obligados a reconocer la cruda verdad de la guerra y las debilidades que ha expuesto en sus territorios. El futuro dependerá del resultado de este conflicto mundial. ¿Quieres ver más? Ve nuestras series en línea ahora en nuestra página web. Descubre el potencial de la próxima guerra mundial ahora. Con las tensiones a flor de piel, el ejército ruso decide dar un paso audaz. Empiezan a atacar a propósito los activos militares de European Union y la NATO en Europa del Este, empeorando aún más la situación inestable. En respuesta a la declaración de guerra de la Alianza Occidental, Rusia ataca instalaciones de bases militares y equipos pertenecientes a United States y la NATO. Busca debilitar la capacidad de la alianza para resistir su expansión agresiva y mantener control en Europa Oriental. Los ataques son rápidos y brutales, cogiendo desprevenida a la alianza occidental. A medida que las fuerzas rusas avanzan, consiguen infligir daños significativos a activos militares clave, crear caos e inseguridad en United States y la NATO. El mundo se sorprende al ver cómo el conflicto se descontrola. Los ataques de Rusia contra activos militares de United States y la NATO exacerban las ya tensas relaciones y acercan al mundo al borde de una guerra total. United States y la NATO deben enfrentar la realidad de la guerra mientras evalúan daños y formulan una respuesta. Lo que está en juego nunca ha sido tan grande y la necesidad de adoptar medidas decisivas se vuelve cada vez más urgente. Ahora que el ejército ruso ataca deliberadamente a sus fuerzas, United States y la NATO deben adaptarse y responder rápidamente a esta nueva y peligrosa amenaza. La paz mundial está en peligro, mientras ambos lados luchan en un juego de poder y estrategia de alto nivel. En medio de la tensión mundial, el conflicto entre United States, la NATO y Rusia se intensifica. A cada momento que pasa, aumenta el potencial de consecuencias catastróficas, dejando incierto el destino de millones de personas. Rusia ataca con misiles y lleva a cabo campaña militar en contra de la organización vecina del Tratado del Atlántico Norte. Estados y países miembros de la NATO. Rusia ataca activos de United States y de la NATO en Europa Oriental y la comunidad internacional se tambalea. Cada ataque aumenta el peligro de un conflicto a gran escala y el mundo observa horrorizado la crisis. Al ser atacados, los países de la NATO y sus vecinos responden con rapidez.
A cada momento que pasa, la necesidad de una respuesta coordinada y decisiva se hace más y más crítica. En toda la región, las ciudades se preparan para la inminente devastación. Personas enfrentan la cruda realidad de la vida en tiempos de guerra debido a los brutales ataques. Ante esta nueva y agresiva campaña rusa, la NATO se ve empujada a sus límites. Cada estado debe defender su propio territorio y proteger a sus aliados en México. Mientras el conflicto continúa, el mundo contiene la respiración. La ofensiva rusa daña la estabilidad de los miembros NATO y sus vecinos, pudiendo provocar un conflicto mundial catastrófico. En respuesta a la agresión rusa, las fuerzas de la NATO se movilizan y lanzan contraataques. A pesar del caos y la confusión, siguen decididos a proteger sus territorios y hacer frente a la amenaza rusa. Ante el agravamiento del conflicto, los líderes globales buscan cómo reducir la situación y prevenir más daño. Se hacen esfuerzos diplomáticos, tensiones altas y solución pacífica incierta. Millones en peligro en la campaña militar rusa contra países miembros de la NATO y vecinos. En medio del riesgo de una posible guerra a gran escala, las consecuencias son impredecibles. Este conflicto decidirá la historia mientras el mundo observa sorprendido e incrédulo. Las próximas decisiones tendrán consecuencias de largo plazo para ambas partes, no solo para los directamente implicados, sino para toda la comunidad mundial. Recibe las actualizaciones más recientes del escenario de la Tercera Guerra Mundial al activar la campana y suscribirte. Gracias por vernos. Síguenos en las redes sociales para mantenerte al tanto de nuestros nuevos lanzamientos. Mencionamos Instagram, Facebook y Twitter. Tú dilo, estamos allí. Gracias por ver nuestro canal. Hay mucho más de donde vino eso. Entra hoy a nuestro sitio para ver toda nuestra biblioteca y acceder a los episodios por medio del enlace de la descripción. ¿Conoces la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué inglés creó máquina para descifrar mensajes nazis? Comparte tu respuesta en los comentarios de YouTube. Permanece atento a la respuesta correcta. La respuesta es Alan Turing. El conflicto entre Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados miembros de la NATO sigue agravándose. United States y la NATO hacen una acusación chocante y grave. Dicen formalmente que Rusia ha cometido crímenes de guerra al atacar indiscriminadamente ciudades civiles en países vecinos que son miembros de la NATO. Declaración tras la campaña militar rusa que ha causado devastación en la comunidad internacional. Los ataques a ciudades civiles causan enormes sufrimientos y pérdidas. El mundo está indignado por el flagrante desprecio a la vida. Convoca reunión de emergencia para analizar situación y debatir posibles ramificaciones de crímenes de guerra. Líderes mundiales condenan acciones de Rusia y buscan formas de exigir responsabilidades al país. United States y NATO juntan pruebas de crímenes de guerra documentados después de la destrucción y devastación por ataques rusos. Trabajan duro para crear un caso sólido ante la revisión internacional. United States y NATO argumentan ante el mundo, describiendo los sufrimientos de civiles inocentes en países vecinos de la NATO, piden a la comunidad internacional condenar las acciones de Rusia y exigir justicia para las víctimas.
Rusia niega haber cometido delito a pesar de las pruebas, justificando que sus acciones militares están ajustadas a sus intereses nacionales. Este reto solo irrita los sentimientos de los United States, la NATO y la comunidad internacional en general. Ante las acciones de Rusia, los miembros de la NATO incrementan presencia militar para proteger a la población y desalentar futuras agresiones. Enfrentamos un conflicto aún más destructivo. Lo que está en juego es crucial. Ante los crímenes de guerra en el mundo, necesidad de reflexión global sobre la estabilidad mundial. El conflicto revela la fragilidad de la paz y la necesidad de cooperación y diplomacia nunca ha sido tan evidente. Con el recrudecimiento del conflicto, United States y la NATO se ven obligados a evacuar masivamente las ciudades atacadas por Rusia con artillería y misiles. La situación es grave, ya que se teme que millones hayan muerto y los daños en las infraestructuras parecen irreparables. Los servicios de emergencia de United States, la NATO y otros países aliados trabajan juntos a contrarreloj para salvar el mayor número posible de vidas. La magnitud de la catástrofe es abrumadora y los recursos son escasos. Mientras tanto, se organizan convoyes de autobuses militares y coches particulares para evacuar a los supervivientes. Los refugios temporales mexicanos están saturados por los numerosos civiles desplazados constantemente. La crisis humanitaria conmueve a la comunidad internacional mientras se realizan evacuaciones. Ayuda y voluntarios de todo el mundo ofrecen alimentos, agua, atención médica y refugio a los desplazados. Kits de supervivencia impactan en ciudades, con testigos relatando de pérdida, valentía y resistencia. El mundo se conmueve ante su fuerza y determinación frente a una adversidad inimaginable. Gobiernos globales prometen ayudar a los países afectados y responsabilizar a los autores de los ataques. Ante el aumento de fallecidos, surge la duda sobre la posibilidad de una solución pacífica del conflicto. Satélites militares estadounidenses y de la NATO detectan otro lanzamiento de misiles de Rusia en el actual conflicto. Este misil horroriza al mundo. Tiene una cabeza nuclear adosada a su pico. El evento eleva la tensión y aumenta la posibilidad de un resultado desastroso. El mando militar occidental teme los probables resultados de esta drástica escalada y el mundo se prepara para lo inimaginable. El temor ante una posible guerra nuclear inquieta a personas de todo el mundo en lo que podría convertirse en el peor conflicto en décadas. Nunca han habido tanto en juego y el destino del mundo pende ahora de un hilo. Mientras el misil vuela, líderes de United States, NATO y otros buscan evitar el desastre por canales diplomáticos y militares en carrera contrarreloj. ¿Quieres ver más? Mira todos los capítulos de nuestras series en nuestro sitio web. Explora el potencial de la próxima guerra mundial hoy. Obtén una IA avanzada para crear video, generar copias de alta calidad, opciones de alojamiento de primera y la mayor protección de privacidad en línea. No te pierdas los descuentos y promociones exclusivos. Registra hoy con los enlaces en la descripción. Comienza ya tu viaje a crear contenido convincente.